La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio y con esto voy a terminar en relación a la fe y la obediencia. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Predicamos el miedo o las buenas nuevas? Aquí voy a hablar de las buenas nuevas del Evangelio, lo que siempre ando predicando, pero voy a hablar también del miedo. ¿Ok? Les voy a dar un poquito, porque no puedo yo cubrir todo este estudio en una hora. Vamos a mirar cómo Dios mismo pone el miedo en las personas, ¿ok? Entonces, ya en las personas, en el ser humano, hay miedo. Entonces, no hay necesidad de enseñarle a la gente que hay que tener miedo. ¿Okay? Eso es automático. Entonces, el miedo, eventualmente, Dios no lo quita. ¿Okay? Miedo a las tragedias, miedo eventualmente a la muerte. ¿Cómo se hace eso? A través del amor de Dios. Ok, aquí yo les vamos a ir en la historia, ¿verdad? Comenzando desde Noé. ¿Y cómo es Dios mismo? Ok, entonces fíjense bien, el enfoque aquí va a ser de que pues no es necesario, por ejemplo, yo atemorizarlos para que crean el Evangelio. No. Dios ya sabe que somos sacatones, somos miedosos, le tenemos miedo a la adversidad, a los problemas de la vida. Dios ya lo sabe. Entonces, precisamente para eso predicamos el Evangelio. ¿Okay? El trabajo de Satanás es atemorizarnos, matarnos. ¿Okay? Entonces, Cristo vino a deshacer las obras de Satanás, o sea, quitarnos los miedos. Pero una persona que se le predica el Evangelio, recibe el Espíritu Santo y esa persona no quiere amar, bueno, Dios mismo lo entrega y esos miedos que le son quitados al que sigue al Señor, al que camina con el Señor, y se los voy a comprobar, vamos a decir, esos demonios. Por ejemplo, una persona tiene un demonio, le trae pensamientos para que le tenga miedo, que sus hijos, que el trabajo, que el dinero, bla, bla, bla. Ese demonio, una vez que seguimos al Señor y caminamos en el amor del Señor, se va. ¿Okay? Ese demonio se va a ir a algún lugar. No se va a quedar ahí nomás. ¿Qué voy a hacer? No. Pudiera regresar a nosotros mismos si nosotros somos desobedientes al Señor. ¿Ok? Aquí vamos a hablar sobre todo dos cosas. Predicar el Evangelio y mantenernos en el Evangelio como amando. Y Dios se encarga de quitarnos esos miedos. El quitarnos los miedos no es trabajo de nosotros, eso es trabajo del Señor. ¿Ok? Cristo quita nuestros miedos, ¿ok? A través del Espíritu Santo. Entonces, esas son las batallas del Señor. Él lo único que quiere lo que Él dice es, confíen en mí, no tengan miedo, pongan su confianza en mí y Él se encarga. ¿Ok? Entonces, pero al desobediente, ¿verdad? Al desobediente que se le predica el Evangelio y dice, ok, yo sigo al Señor. Entonces a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dice, hay que amar, hay que dar fruto. Y la gente dice, no, o sea, aman más el mundo que a Cristo. Entonces, Dios es paciente, ¿verdad? Pasa un tiempo, pasa un mes, pasa un año, pasan 10 años y llega un tiempo donde viene la ira de Dios contra esa persona desobediente.
entonces viene el castigo. ¿Cuáles son los castigos? Ah, los miedos. Los miedos abundan. Entonces ya es Dios hablando. ¿Ok? Ya es Dios hablando. Ahorita Dios está hablando. ¿Ok? A una generación contumaz y rebelde, que se le predica, se le predica, se le predica a las personas y dicen, no, Dios quiere que seamos ricos, Dios quiere que, o sea, prefieren al mundo. Hermano, conviértase, siga al Señor, siga a Cristo, Cristo le quita eso, está viviendo un adulterio, hermano. Tómelo como una exhortación. No, Dios no nos va a condenar. ¿Okay? Cuando hay mucha evidencia en el Nuevo Testamento, cuando viene Cristo, le dice a la mujer samaritana, ve y trae tu marido. Y le dice, no tengo marido. Y le dice Cristo, 5 maridos has tenido. Maridos, o sea, no le dijo amantes, maridos. O sea, esa mujer tuvo el marido, murió. Tuvo otro, murió. Tuvo otro, murió. Dice, 5 has tenido y el que tienes no es tu marido. Entonces ella dice, eres profeta. Ella creyó. Entonces, eso ya está en el Nuevo Testamento. El mandamiento es, dice Cristo, un mandamiento nuevo les doy. Ok, ya una vez que le seguimos al Señor. Que se amen los unos a los otros. Esa es la evidencia de ser un cristiano que sigue a Cristo. Puede estar en la iglesia católica con los testigos de Jehová, que sea cristiano, que crea que Jesús es el Hijo de Dios y le sigue. Entonces, una persona desobediente que no quiere amar, ok. Yo uso ese ejemplo de una persona que vive en adulterio porque es uno de los más comunes. Entonces, no, Dios no me va a condenar. Ya hay condenación en el mundo. Pero el Espíritu Santo no le va a decir a una persona que siga pecando. Entonces, Dios nos da tiempo para arrepentirnos. O sea, para cambiar el rumbo. ¿Ok? Y la gente no quiere. Eso ha pasado en todas las generaciones, hermanos. Entonces, pero hay generaciones más rebeldes que otras. ¿Ok? Esta generación es una generación rebelde. ¿Ok? Hay muchos cristianos. Son cristianos, pero no quieren amar. Por ejemplo, el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, a través de Isaac, son sus hijos. Y Dios los castigó. ¿Ok? Dios los entregó. Vamos a la palabra. Marcos 16:15. Esta es la palabra. Esta es lo que nos dice el Señor a nosotros. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio quieren decir las buenas nuevas. ¿Ok? No se trata de ir a predicar, ¡hey, pecadores! ¡Malditos! Eso no es el evangelio. ¿Ok? El evangelio es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros, llevando nuestras iniquidades en la cruz, resucitando. La resurrección es parte del evangelio. O sea, el evangelio es amplio, ¿okay? Pero se puede resumir. Ahorita, pues obviamente mucha gente ya ha conocido el testimonio de Cristo. Yo por eso no me meto en esas cosas, porque ya la mayoría de la gente sabe eso. ¿Okay? En donde nunca han escuchado de Cristo, bueno, el Señor tiene personas en donde les están compartiendo. ¿Okay? Entonces, una persona que sigue a Cristo, el Espíritu Santo se encarga de irlo llevando. ¿Okay? Como Dios quiere, como Dios quiere. Entonces no se trata de predicar el miedo. Por ejemplo, hay un libro muy famoso que usa en la doctrina católica y que de hecho casi todos los cristianos creen eso, en relación a una obra, la Divina Comedia, en donde una persona recibió, entre comillas, revelación, que no es de Dios, eso definitivamente no es de Dios, pero la Iglesia Católica lo adoptó. ¿Okay?
en relación al infierno. ¿Okay? Que hay lugar, hay formas de castigar a las personas. Sí, eso está en el libro del Apocalipsis. Pero la persona a la que se le enseñó, se le mostró eso, era un filósofo. Eso ya contradice lo que dice Pablo. Dice, yo no vine con palabras persuasivas, porque en ese tiempo la filosofía nació en, uh, en, uh, en Grecia. Entonces, por ejemplo, cuando les habla a los corintios, que es en Grecia, les dice, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, o sea, con filosofías, hablando bonito. No, yo vine con poder. El Evangelio tiene poder. ¿Okay? Entonces, eso ya contradice, pero la mayoría de la iglesia, o sea, de cristianos, en todas las dominaciones, por alguna razón se acepta esa enseñanza en relación al infierno. El infierno, hermanos, no es otra cosa que el sufrimiento aquí en la tierra. A una persona que pierde una mano, eso es castigo, eso es infierno aquí en la tierra. En la otra vida hay un castigo, separación de Cristo. Por un periodo de tiempo, no es para siempre. Ok, mucha gente mira, por ejemplo, que la gente ahí, las almas se están quemando ahí, y no se consumen y ahí van a estar por los siglos y de los siglos y para siempre y por siempre. No, la llama es el amor de Dios que es para siempre. La persona que está sufriendo por un periodo de tiempo no es para siempre. Va a estar separada de Cristo. De hecho, aquí ya hay separación. Tú sigues a Cristo, ¿verdad? Tú dices, yo lo sigo, pero no amas. El amor de Dios no está en ti, porque no estás amando, no estás dando evidencia de que tienes fe. No estás amando. Entonces estás separado de Dios. Entonces esos miedos los vas a tener cuando venga la prueba. Ahorita está el coronavirus. ¿Okay? Mucha gente teme, incluyendo cristianos. Hay muchos cristianos que dicen, no, Dios no me va a tocar. Si esa persona no ha amado y si le llega a esa persona, si llega a la familia la muerte, va a ser avergonzada. ¿Por qué? Porque no está dando fruto de amor. Dios no escucha sus oraciones. ¿Por qué? Cristo dijo, fíjense bien, antes de entrar en la palabra de Dios, Cristo dijo, que es palabra de Dios, dice, Padre, te pido por los que me das. ¿Okay? No te pido por todos. ¿Okay? Para empezar, Cristo no pide por todos. Entonces, yo te pido por los que me das. ¿Okay? ¿Cuáles son los que le dio el Padre? Precisamente los que creyeron a la palabra de Dios, al Evangelio. Entonces, si en el Evangelio está que hay que amar, Cristo dijo, un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Tú vives en adulterio, ¿ok? El esposo y la esposa de estas dos personas, por ejemplo, les voy a dar nombres. Pablo daba nombres de los falsos profetas. Benny Hinn ahí anda haciendo de alguna forma shows, milagros, ahí hasta en la televisión, de cómo la gente, entre comillas, recibe el Espíritu Santo. Y falso profeta. ¿Por qué? Porque él dice, Dios quiere que seamos ricos, ¿ok? Eso es suficiente para identificarlo como un falso profeta. Pero como la gente se deja llevar por las cosas que mira, pues piensan que es un verdadero profeta porque hay milagros, porque pasan cosas que la gente no está acostumbrada a ver, ¿ok? ¿Cuál es la evidencia de que es un falso profeta? Para empezar es esa, ¿verdad?
La avaricia es idolatría. Un idólatra no te puede enseñar el evangelio porque él es un idólatra. ¿Ok? La avaricia es idolatría. ¿Ok? El que ama este mundo es idólatra. Todos somos idólatras. Antes de seguir a Cristo, Cristo nos ayuda a través de Él. Aborrecemos al mundo. Pero es Él el que lo hace, no nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Benny Hinn, se ve el testimonio en eso. Ahora, ¿cuál fue otra evidencia? Fíjense bien, él casado, ¿ok? Casado. Alguien le tomó una foto o unas fotos en Roma andando con una mujer, entre comillas, se dice pastora. No existen las pastoras. Hay pastores y hay mujeres evangelistas que predican el evangelio, pero no son pastoras. ¿Okay? Pueden predicar el evangelio. Los pastores son hombres. ¿Okay? Porque eso da evidencia, es una evidencia en la carne de que nuestro pastor es Cristo. ¿Okay? Entonces, le toman fotos a esta mujer, que también es predicadora, vamos a decirlo así, y está casada, y los dos cometiendo adulterio. Ya cuando los confrontaron, pues es que en realidad yo ya me estaba divorciando, yo ya estoy separado de mi esposo, Benny Hinn igualmente, entonces ya al último, ¿verdad? Supuestamente como empezó a perder el dinero, se retractó. De hecho, yo ahorita no sé cómo está la situación con él, pero es un falso profeta, es falso. Entonces, tengan en cuenta esas personas cuando vengan los problemas, cuando hable Dios a través del castigo por no cambiar de rumbo, son avergonzados con las calamidades. Yo les decía, ahorita es el coronavirus, es mundial, ¿ok? Vienen los problemas de dinero mundialmente. Después vienen los problemas de alimentar a la familia, porque si no hay dinero, ¿cómo vas a alimentar a la familia? Todos esos problemas vienen, ¿ok? El que no tiene la mirada en Cristo Jesús, yo les digo, hermanos, vuélvanse al Señor, arrepiéntanse, pongan la mirada en Cristo Jesús y dejen que Él cambie sus corazones, pero deben de anhelarlo, ¿ok? Una cosa es que una persona se justifique con sus propios razonamientos y otra cosa es que el Espíritu Santo, Dios que sabe, que conoce tu corazón, Él te puede cambiar esos pensamientos para que ya no vivas en adulterio, para que puedas perdonar, para que puedas amar a tu prójimo. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, de llevar el evangelio para que ya no tengamos miedo. Aquí hablamos de miedo y las buenas nuevas. El miedo, Dios se encarga. ¿Ok? Nosotros no tenemos necesidad de predicar el miedo porque el miedo ya está aquí. Entonces no hay necesidad, por ejemplo, no hay necesidad de decirle a la gente, oye, no te subas a las alturas y te dejes caer, porque si te caes entre más alto te puedes matar. La gente ya sabe eso es automático, la gravedad existe, la gente lo puede ver, ¿verdad? No hay necesidad de decírselo. Entonces, nosotros predicamos el evangelio precisamente para que ya no tengas miedos en las adversidades, ¿ok? Es un proceso, entonces se trata de llegar ahí. Puede ser corto ese proceso o puede ser largo dependiendo de la dureza de tu corazón. ¿Ok? Marcos 8:35. Porque todo, hablando Cristo, porque todo, fíjense bien, este es Cristo hablando, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio,
la salvará. Eso quiere decir que no nos vamos a morir en la carne. Nos vamos a morir en la carne, pero en el momento que seguimos a Cristo, ¿ok? El que pierda su vida, o sea, tú quieres tener dinero, tú quieres vida aquí. Tú quieres poder en este mundo, tú prefieres tu vida aquí que estar con Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Una persona, tú dices, ok, Señor, yo lo sigo a usted. Ok, lo que usted me diga, yo hago. El Señor que mira tu corazón, porque la palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos. Ok, entonces ya el Señor se encarga de darte lo que necesitas. ¿Verdad? Entonces ya el Señor te va a usar para el propósito de Él. Ahora, Él es el que escoge, no es que el Señor, tú puedes decir, Señor, Señor, escógeme, escógeme, yo te quiero servir, ¿verdad? Ahora, eso no está malo decirle, Señor, aquí estoy. Eso no es malo, pero teniendo en cuenta que Él es Él el que nos escoge para después no andar presumiendo. O sea, de eso se trata, de no ser presumidos, ¿ok? Entonces, Lucas 3:18, fíjense bien. Como ya había miedos, como ya había problemas, en Cristo Jesús se cumple lo que antes era sombra y figura, ¿ok? Entonces se predicó antes de Cristo que iba a venir un Salvador, un Mesías. Entonces viene Juan el Bautista y empieza a predicar ya las buenas nuevas, ¿ok? Viene nuestro Salvador. La sombra y figura para los judíos viene siendo la esencia para nosotros, que es Cristo, que también aquí, una vez que vivimos en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, también es una sombra y figura de cuando vamos a estar literalmente ya con un cuerpo diferente de este cuerpo, ya no con la inclinación hacia el pecado, sino ya libre, ya Satanás ahí ya no tiene, ahí no entra Satanás y sus demonios, eso va a desaparecer de nuestro alrededor, ya solamente va a reinar el amor de Dios. Entonces, Juan el Bautista, en Lucas 3:18, dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Por ejemplo, decía, Juan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decía compartan con los que no tienen, ¿verdad? Si tienes algo, dáselo al que no tiene. ¿Okay? Ahí todavía él podía hacer eso. Ya una vez que viene Cristo, Cristo hizo milagros dando testimonio de que era el Hijo de Dios. Ahora fíjense bien, yo en el estudio anterior, yo les decía la alegoría de Moisés que dice Cristo. Entonces yo voy a continuar con esto. Juan 3:14 al 21. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo ser humano, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿ok? Unigénito, no tiene dos hijos, unigénito, para que todo aquel, porque hay gente que dice, Satanás es hermano de Cristo. Aquí está claro, a su Hijo unigénito, ¿ok? Así de simple, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjense bien, casi toda la gente se queda en Juan 3:16 y 17. Ahora vamos a seguirle. El que en él cree no es condenado. No va a tener miedos, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Okay? Porque no ha creído en el nombre del unigénito
hijos de Dios. O sea, dicen, no, que yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Ok, ama a tu prójimo. No, Señor, me robó como me tiene que pagar lo que me debe. Perdónalo, hijo, perdónalo. No, entonces no estás creyendo. No, eso da testimonio de que no crees. Y esta es la condenación. ¿Okay? Hablando Cristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Parábola del sembrador. ¿Okay? Te dice Cristo, sígueme a mí. No, Señor, yo quiero riquezas. Esta es la tierra que dice que tiene espinos. ¿Cuáles son los espinos? Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra y no dieron fruto. Cuando viene la persecución, van a tener miedo. Las enfermedades, en la muerte, va a haber miedo. Si esas personas no se arrepienten. Mientras estemos aquí, hay esperanza. ¿Okay? Hay esperanza. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Okay? El que vive en adulterio, el que roba, el que no quiere perdonar, aborrece la luz. Y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora vamos a ver en Proverbios 25:25, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. El Señor ya había dicho, ¿verdad?, a través de milenios, que iban a llegar las buenas nuevas a toda nación, no solamente al pueblo de Israel, a toda nación. ¿Okay? Salmo 68:11, fíjense bien, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. ¿Okay? Alegórico es para las iglesias, pero esto incluye a las mujeres. ¿Okay? Las mujeres que llevaban las buenas nuevas. ¿Saben quiénes son las predicadoras en el Medio Oriente? Las mujeres. Y yo les decía la otra vez, alguien hizo esta observación, alguien de por allá, de Asia o del Medio Oriente, anduvo viendo dentro de todas las religiones que él conocía, que eran muchas, la única que, vamos a decir, que le daba lugar a la mujer era la del cristianismo. La mujer no es respetada, se le tiene ahí como a un trapo viejo ahí en el Islam, en el hinduismo. Y miró algo, la mayoría de religiones es de hombres. Y en la única religión que él miró donde las mujeres sobrepasan a los hombres es en el cristianismo. Yo les decía, vayan a la congregación, si es de 100, si es de 50, si es de 20, y cuenten, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? Y casi en todas, la mujer sobrepasa a los hombres. ¿Okay? Entonces las mujeres, hermanos, las mujeres y los hombres somos iguales para Dios. ¿Okay? Eso, o sea, eso está claro. Entonces, Dios le da su lugar a la mujer, pero cada quien tiene un propósito. ¿Okay? Santiago 1, del 1 al 12, fíjense bien. Vamos a la historia mejor. Déjenme. Vamos a la historia. Génesis 9, del 1 al 6.
Había mucha maldad en la tierra. ¿Ok? El Señor viene y le dice a Noé, haz un arca. ¿Ok? Porque voy a destruir todo. Noé anduvo predicando. ¿Ok? La gente no se convirtió. Entonces Dios destruyó toda criatura a excepción de las que salvó en el arca. Entonces dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Esto es alegórico, ¿ok? Se puede ver literalmente cómo los animales temen a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un león, por ejemplo, dirás tú, un león no le tiene miedo a un ser humano. El león habla de una alegoría de Satanás, ¿ok? Entonces, un león no le tiene miedo a un hombre, pero, un grupo de personas, alegóricamente una iglesia, unidos, trabajando en conjunto, el león le teme a ese grupo de hombres. ¿Por qué? Porque trabajan unidos. En África se comprobó eso. Ellos le temen a los hombres cuando los grupos trabajan como siendo un solo, o sea, en unidad. ¿Ok? De hecho, pues sabemos que el hombre puede tener al león encerrado en jaulas en los zoológicos, pues eso lo podemos ver. Okay, pero uno a uno, tú solo contra un león te va a matar, te va a devorar. Entonces es necesario estar en grupo. Okay, cuando tienes a Cristo, pues ya no estás solo. Okay. Entonces fíjense bien, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, que esto es alegórico para las... Nosotros somos los animales, ¿ok? Somos bueyes, o somos ovejas, o somos cabritos, o somos ratas. Cuando andamos en el mundo somos ratas, somos lagartijos, somos iguanas, nos arrastramos, andamos en el mundo. Qué anda haciendo el águila? El halcón, cazando, ¿ok? Entonces, estos son los animales impuros. Esto está escrito en Hechos 10, cuando el Espíritu le muestra a Pedro en una visión donde baja en un mantel comida impura. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir ratones, ratas, conejos, todo lo que es como un símbolo de nosotros. ¿Ok? Y le dice, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, yo nunca he comido. Dice, lo que yo he purificado, no le llames impuro. ¿Ok? Ahí le estaba hablando de Cornelio, su familia y sus amigos más cercanos. Entonces nosotros somos esos animales antes de llegar a Cristo. Seguimos siendo animales, de hecho, o sea, alegóricamente. Dice Pablo, lo criticaron los corintios, le dijeron, tú nomás lo que quieres es quitarnos el dinero, tú ni siquiera eres apóstol. Dice, ¿cómo? No soy apóstol, no fui yo el que les llevé la palabra de Dios, no vi yo al Señor. Cristo mismo le enseñó lo que le enseñó a los discípulos, también a Pablo se lo enseñó, él mismo lo dice. Entonces, les habla acerca de que ellos se le daban dinero a Pablo. En realidad Pablo iba a hacer una colecta llevar una colecta, lo que colectaran los corintios. En realidad ese dinero él lo iba a llevar a Jerusalén porque ya había hambre. Entonces le dije, tú te quieres quedar con nuestro dinero. Le dice, oye, ¿qué la palabra de Dios no dice? Que no le pongas bozal al buey que trilla. Dice, ¿esto lo dice por los bueyes o lo dice por nosotros? Y dice Pablo, él mismo, 1 Corintios 9, dice, lo dice por nosotros. O sea, si yo te llevo lo espiritual, que es lo más grande, me vas a negar a mí lo material, o sea, para que yo coma. Ahora Cristo dijo, el que le da un vaso de agua a uno de estos de mis hijos más pequeños, en este caso Pablo es uno de sus hijos más pequeños porque era
es un siervo de Dios, el que predicaba el evangelio, no le va a quedar sin recompensa. ¿Ok? Entonces, nosotros somos esos animales, hermanos, alegóricamente. Dice, y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar y en vuestra mano son entregados. ¿Ok? Todo lo que se mueve y vive, o sea, todos los animales, os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida en su sangre no comerán. O sea, en pocas palabras, hermanos, no critiques, no condenes. ¿Okay? Lo que dijo Cristo, antes era no matarás, ahora, si hablas mal de tu hermano, le vas a dar cuentas a Dios, así de fácil. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, se fijan, el mismo contexto lo dice. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, a imagen de Cristo. Deuteronomio 1:17, no hagáis distinción de persona en el juicio. Esto es lo que dice Santiago, por eso quise decir, ponerles primero esto. Santiago no está haciendo otra cosa que repitiendo lo que ya está en el Antiguo Testamento. No hagáis distinción de persona en el juicio. Hacia al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. ¿Okay? Déjenme ver que aquí cometí un error. 2:25 de Deuteronomio. Hoy comenzaré a poner, fíjense bien, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. ¿Qué hizo el Señor? En el tiempo de Moisés, el faraón, el ejército los tenía dominados, los tenía enlazados, los tenía dominados, los tenía cautivos, los tenía trabajando 7 días a la semana. Entonces el Señor con mano poderosa a través de las 10 plagas castigó al pueblo de Egipto. El faraón los deja salir, les dice, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto. Este pueblo grande, porque era un pueblo grande, 600,000 hombres más las mujeres y sus hijos, por donde venían caminando, a todos los pueblos estaban atemorizados, ¿ok? De igual forma, nosotros caminando con el Señor, si el Señor está con nosotros, pero aquí ya es alegórico de los demonios, nuestra lucha, esta es la alegoría, ¿ok? Primero nos lo enseña carnalmente, que es una sombra y figura de los demonios. Nosotros no tenemos lucha contra personas, sino contra espíritus de maldad, demonios, que no los vemos. Se manifiestan, fíjense bien, lo bonito, cómo el Señor nos... es increíble cómo el Señor nos enseña. Un virus es un demonio, ¿ok? Un virus no puede hacer nada por sí mismo. Para que un virus tenga poder necesita adueñarse primero de una célula, ¿ok? Esa célula se empieza a multiplicar. Esa es la maldad. Entonces esa célula eventualmente llega a destruir un órgano. Entonces, por ejemplo, el coronavirus. El coronavirus en sí no puede hacer nada. Se tiene que multiplicar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Qué es lo que están diciendo los políticos ahorita y sobre todo los médicos? Porque los políticos no nos están diciendo todo. Para no espantar a la gente. ¿Okay? ¿Pero qué dicen los médicos? Asustados. Esta enfermedad yo nunca la había visto.
O sea, una persona, por ejemplo, yo estaba mirando a un médico argentino en España, o sea, llorando, diciendo, es necesario que estemos unidos. A este virus lo podemos destruir si no socializamos. O sea, tenemos que trabajar juntos. Quédense en su casa, no salgan. Porque en la medida que salen y andan en multitudes, o sea, él dice, ustedes no están viendo y está llorando, clamando a la gente, no salgan. A este virus lo podemos deshacernos de él si nos quedamos en casa. O sea, unida a la gente, el ser humano, no salgan. Pero es obvio que mucha gente no va a entender, así como en Italia. Dando testimonio, eso da testimonio del reino de Dios. Nosotros como iglesia debemos de estar unidos. ¿Y qué hacemos? No, que los católicos, no, que los testigos de Jehová, no. Eso andamos haciendo. En lugar de estar unidos en el Espíritu, en Cristo Jesús, amando, deja que Dios se encargue en la iglesia católica de hablarle a los católicos. Ahora, yo hablo, el Señor me puso, yo voy a hacer lo que el Señor me diga. El Señor me pudo, de hecho yo pensaba que yo nada más iba a predicar en la iglesia católica a los católicos, de que no es así como lo enseñan. Pero el Señor me dijo, no, me llevó a una iglesia, a una comunidad G12, a una iglesia pentecostal unitaria, a una iglesia pentecostal trinitaria, a una iglesia de apóstoles, a una iglesia, o sea, y es pura crítica, hermanos. Fui con los testigos de Jehová, el Señor me llevó con los testigos de Jehová. Es pura crítica, pura soberbia. Pero yo vi, hermanos, y yo los he conocido, los testigos de Jehová, que son rebeldes a su doctrina, que prefieren creer lo que dice la palabra de Dios y no lo que dicen sus líderes. ¿Y qué les hacen a ellos? Los corren. Los corren. Y esa es la palabra de Dios. Cristo dijo que los iban a expulsar de las congregaciones. ¿Ok? Ahora, ¿hay verdaderas congregaciones? Sí, sí hay. ¿Ok? Pero son minoría. ¿Ok? Son minoría. Y ahí donde en realidad están amando, Dios se encarga no solamente de sanar lo espiritual, sino también las enfermedades de este mundo. De hecho, es una forma de atraer, ¿ok?, a las personas. Entonces, si las personas se enfocan, se quedan. Uno de los predicadores que Dios usó en la Iglesia Católica para predicar el amor de Dios, de hecho tiene un libro, se llama Cristo está vivo, se llama, él ya murió, Emiliano Tardif. Entonces hay un movimiento en la Iglesia Católica que se llama de los carismáticos. ¿Okay? Déjenme decirles un poquito en relación a la historia de él. Él era un sacerdote católico. Él tenía una enfermedad, ya no recuerdo, creo que era tuberculosis. Él estaba grave. Entonces no recuerdo, inclusive ya no le daban mucha esperanza. Entonces él oraba al Señor, él rezaba. Entonces un día unas hermanitas monjitas católicas vinieron y le dijeron, hermano, podemos orar por usted. Mira, entonces él decía, yo soy sacerdote. Dice, ok, está bien, qué bueno, gloria a Dios. Hermano, ¿podemos orar por usted? No, gracias. Entonces ellas eventualmente lo convencieron. Déjenos orar por usted, ¿verdad? Con mucho amor, con mucha paciencia. A él le daba vergüenza, como diciendo, oye, cálmense, pues si yo soy sacerdote, ustedes son simples monjitas. Entonces él ya después dice, ahora lo digo para vergüenza mía. A mí me daba vergüenza. Entonces, ¿qué dijo? Ok, pues pongan la cortina, porque en los hospitales hay lugares en donde tienen los pacientes para que tengan privacidad, tienen una cortina.
Digo, pues pongan la cortina para que no me vean, porque le daba vergüenza, imagínate siendo sacerdote. Y el Señor lo sanó. Y el Señor empezó a orar a él. Y el Señor le empezó a decir, ¿sabes qué? Vas a ir y vas a hablar del amor de Dios. Él ya era sacerdote, pero Dios tenía un plan para él. Entonces había reuniones, eventualmente había reuniones hasta en estadios donde se juntaban las personas. Ahí había católicos, había cristianos no católicos, caminando juntos. Entonces Dios, a través de esas manifestaciones, predicando el amor de Dios, sanando personas inválidas, esos grupos todavía existen, todavía están. De hecho, aquí dentro de la profecía se habla que hay como un medio millón de carismáticos católicos que eventualmente, yo no sé si ya están siendo perseguidos, porque hablan en lenguas, eventualmente, yo no sé si la orden ya fue dada, lo desconozco, porque yo no, obviamente yo dejé de ir a esos lugares hace mucho tiempo. Yo predico aquí, predico en la calle, en los parques, donde el Señor me diga. Entonces, ah, el Papa les va a prohibir reunirse. O sea, el Papa les va a decir, ¿saben qué? No más. Los que hablan en lenguas, no. O sea, no más esas reuniones. Entonces, por orden del Papa, entonces van a prohibir, ya no lo van a poder hacer en las iglesias. Pero bueno, eso ya está profetizado, va a pasar, hasta donde yo sé no ha pasado, pero va a pasar en esta generación. Entonces fíjense bien, ya me voy a enfocar nada más en la pura lectura. Hoy comenzaré a poner tu temor en el tiempo de Moisés y tu espanto sobre los pueblos debajo de todos los cielos, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustarán delante de mí. 3 del 1 al 3, Deuteronomio. Eso ya viene, ¿verdad? A la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es eventualmente, aquí es dar fruto en el espíritu. Pero eventualmente nos vamos a morir en la carne, sí, pero ya nuestro espíritu sigue, nuestra alma sigue precisamente en el Espíritu de Dios, ya no morimos. Entonces nuestra tierra prometida es cuando ya estemos con Cristo Jesús y con nuestro Padre. ¿Okay? Entonces, esa es la verdadera tierra prometida, pero aquí ya comienza. ¿Okay? Entonces, si ya estamos aquí en la tierra prometida, en el Espíritu, pues es obvio, ya eventualmente esperamos a Cristo para ya verlo y ya eventualmente seremos semejantes a Él. ¿Okay? Volvimos pues y subimos camino de Basán y salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, que esto es una alegoría de Satanás y sus demonios, siempre lo he dicho, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Seón, rey de Amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. La ira de Dios se termina cuando viene Cristo, ok, en la última plaga se puede decir. Hay una generación donde todo se convierte, todo ojo le verá, todos se van a convertir, ok. Satanás le va a quitar, Cristo le va a quitar a Satanás todo, todo, así como él anduvo robando, anduvo saqueando, él va a ser saqueado. ¿Okay? ¿Quién lo va a hacer? Así, y ya está escrito. Jonás. Jonás, hubo una generación donde todos se convirtieron, todos, sin excepción. Entonces, esa generación no es en esta vida, hermanos, es en la otra. Todo, todo, todo le va a ser arrebatado a Satanás. Deuteronomio 5. Fíjense bien, les quise dar el contexto aquí.
Llamó Moisés, Deuteronomio 5, llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos, para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, ¿ok? Para declararles la palabra de Jehová, que es, Moisés es una sombra y figura de Cristo, porque ustedes tuvieron temor del fuego y no subiste al monte, dijo. Yo soy Jehová tu Dios. Aquí están los mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Okay? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Okay, aquí está la idolatría. No te inclines al dinero, no te inclines al mundo. Sígueme, dice Cristo, sígueme, sígueme. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en mano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Fíjense bien, aquí está más explicado que en Éxodo 20. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Okay. Esto es una sombra y figura, ¿verdad? Por ejemplo, hay 6,000 años aquí de andar trabajando, pero el séptimo día, o sea, el milenio con Cristo, es de reposo. Okay. Aquí está la sombra y figura. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. ¿Para qué es el sábado? Para darle descanso. O sea, tú tienes un negocio, tienes campos, a lo mejor una minería, lo que sea. Descansa el séptimo día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, o sea, descansa y deja que tus trabajadores descansen. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, acuérdate que tú fuiste siervo en tierra de Egipto. O sea, el faraón te tenía trabajando, trabajando, trabajando. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Okay? Déjame ir un poquito más allá. Nosotros andamos trabajando para Satanás, andamos afanados, andamos en este mundo, tenemos que trabajar para comer, eso es afán. Pero llega un punto donde ya una vez a través del Evangelio dice Cristo, sígueme a mí. O sea, enfócate, vamos a trabajar en la obra del Evangelio, de la evangelización. Tú sígueme a mí, yo voy a cuidar de ti. ¿Ok? Cuando hacemos eso, le obedecemos, descansamos en Cristo Jesús. Ya descansamos de nuestras obras, de toda obra, aún inclusive para querernos ganar de la salvación. Descansamos. Esto ya aquí se cumple. Obviamente mucha gente pues no lo va a entender, no lo va a creer y siguen trabajando, siguen afanados. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es así. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días. Una persona que honra a su padre y a su madre en esta vida, Dios le dice, ok, tú honraste a tu padre y a tu madre, te voy a dar vida, qué sé yo, 90, 100 años. Pero esa es una sombra y alegoría de qué, de que vamos a estar en el milenio. Honra a tu padre, a tu Padre Dios, a nuestro Padre Dios, y honra a tu madre. ¿Quién es la madre? La iglesia. No es María, la iglesia, dijo Jesús. Jesús sabía que la gente iba a hacer esto, ¿ok?
te busca tu madre y tus hermanos. Porque Jesús andaba predicando. Entonces, qué estaba haciendo María y sus hermanos? Ah, él andaba predicando, entonces se puede decir andaban interrumpiendo el trabajo del Señor. Ok, entonces dice Cristo, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Él mismo lo dice. El que oye y hace la palabra de Dios. Lo que Dios le manifestaba a Cristo y lo que Cristo nos manifiesta a nosotros. Ok, entonces, ¿quién es la madre? La iglesia. Entonces cada quien tiene su trabajo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y están los que trabajan en toda la obra. Pablo habla de eso. Entonces, esa es nuestra madre, alegóricamente. Entonces, si nosotros honramos a nuestro Padre Dios y a nuestros hermanos, ¿verdad? Especialmente, vamos a decir, a un sacerdote católico que te predica el amor de Dios a través del Evangelio, debemos de amarlo. Que no, pero no saben, son los idólatras. No, no, no. Nosotros somos iglesia por creer en Cristo. ¿Ok? Entonces ya hay que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Ok? A través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Entonces, vamos a dejar de andar condenando que los testigos de Jehová, no, 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 hay que dejarle el trabajo a Dios. Nosotros hay que hacer nuestra parte, el que tiene oídos para oír oye, ¿verdad? Pero tampoco los vamos a condenar. Ya la condenación en sí misma está precisamente porque no quieren amar, porque prefieren este mundo. Un sacerdote católico está dedicando su vida para predicar el Evangelio, aunque en realidad hay unos que predican pero en realidad son hijos de Satanás. Por ejemplo, una persona que anda abusando de niños, su enfoque no es predicar el Evangelio, su enfoque es cómo me deleito, o sea, se está deleitando en el sexo. ¿Por qué? Porque Dios no fue a él al que lo escogió. Entonces, ¿qué está haciendo? Maldades. Maldades. Porque esa es una maldad. ¿Qué se tiene que hacer con esas personas? Ahí es donde falta la sabiduría en la Iglesia Católica. Una persona que anda haciendo eso una y otra vez, se le debe de expulsar. ¿Cómo lo van a mandar a otra congregación para esconder esos pecados? Dice Pablo. Esa persona, a los corintios, esa persona que anda con la mujer de su padre, ya lo entregué a Satanás. Dice, expúlsenlo. Yo ya lo entregué a Satanás. Satanás se encarga de darle duro. Eso es nuestro trabajo con las personas rebeldes. Porque esa es una rebeldía grande contra Dios. Dice, oye, ni entre el mundo se miran esas cosas. Eso siempre ha sido así. Las cosas más bárbaras las han hecho los que antes predicaban ser cristianos. Todavía es así. Acuérdate, eso ya se los dije, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, o acuérdense que nosotros andábamos en el mundo. Hay que predicar las buenas nuevas. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros, resucitó. Acuérdate, no se te olvide. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no juzgues, no les digas fatuo. Eso a nosotros, a mí me lo dicen enseguida. No, eres un ignorante, no conoces la palabra de Dios. ¿Cómo que no hay que predicar los 10 mandamientos? No entienden. Esta es la ley. No cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahí está el adulterio. Ni desearás la casa de tu prójimo. No seas envidioso con la persona que tiene. Esto es literalmente en la carne, pero también en lo espiritual. No cometerás, no matarás. O sea, no trates mal a tu hermano cristiano o no cristiano. No cometerás adulterio contra tu esposa, contra tu esposo, pero también contra Dios. Porque si dices, Señor, quiero mucho dinero, ese es adulterio, porque prefieres al mundo antes que a Dios. Eso es adulterio, porque si somos la esposa de Dios y preferimos este mundo, eso es adulterio. Porque ya estamos mirando con malos ojos,
¿verdad? Señor, dame dinero, mira, yo quiero una casota, todo ota, ote y ota, todo lo superlativo. Quiero una mujerzota, quiero una casota, quiero un carrote, quiero... No, hermanos, no, hay que servir a Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón y, y predicar el Evangelio, se llevar las buenas nuevas y dando testimonio que amamos, ¿ok? Con la ayuda de Él. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fíjense bien, Dios les estaba hablando, ¿ok? Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego. ¿Se fijan? El fuego es Dios. De la nube y de la oscuridad, a gran voz, y añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, como con el dedo de Dios, que son los ángeles, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz del medio de las tinieblas y viste al monte que ardía en fuego, ese es Cristo, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz del medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Los musulmanes no creen eso. El Espíritu de Dios nos habla, ustedes lo saben. Si tú no has escuchado la voz de Dios, cuestiónale. Lo más probable es que sí lo has oído, tú como cristiano, pero no lo sabías. No sabías que era el Señor hablándote. En el mundo se le conoce como tu conciencia te dice que hagas lo bueno. Ese es el Espíritu Santo. Okay. Y los demonios te van a decir que hagas lo malo. Okay. El Señor nos habla, ¿okay? A través de sus ángeles. ¿Qué nos dicen los ángeles? Lo que el Padre le dice. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla del medio del fuego? Como nosotros la oímos y aún viva. Cuando vino Cristo oyeron la voz de Dios, porque Cristo es la imagen misma de nuestro Padre Dios. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Sombra, Moisés, sombra y figura de Cristo. ¿Qué te dice el Padre esto? ¿Ok? Entonces viene Cristo y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que por mi nombre sean perseguidos, sean bienaventurados, hermanos. Somos bienaventurados. Fíjense bien, acércate tú, o sea, Cristo, acércate tú, oye todas las cosas que te dijera nuestro Padre Dios, y tú nos dirás todo lo que nuestro Padre Dios te dijera, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová, nuestro Padre, la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, me dijo mi Padre, he oído la voz de las palabras de este pueblo. ¡Wow! Que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Aquí está el primer amor. He aquí el primer amor. Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que ellos y sus hijos les fuera bien para siempre. Ve y diles, vuélvanse a vuestras tiendas y tú quédate aquí conmigo. ¿Qué hizo Cristo? Se quedó en el cielo. Ustedes váyanse a sus tiendas, o sea, a sus casas, y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no se aparten a diestra ni siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado, para que os viváis y os vaya bien y tengan largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Cuál es esa tierra? El cuerpo que Cristo nos va a dar. El cuerpo que tiene Cristo nos lo va a dar a nosotros también. Entonces seremos semejantes a Él, dice Juan.
en la primera carta. Deuteronomio 7, 12 al 18. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, lo que es sombra y figura, ¿ok? So, yo se los estoy traduciendo. Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite. Todo esto es sombra y figura, es una alegoría, es un símbolo. La cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Por ejemplo, Pablo va, le dice, Pablo, no temas, mira, te van a tratar mal para donde yo te llevo, a Roma. Entonces lo llevan preso, va en el barco, Pablo estuvo orando, hay una tormenta, parecía que se iban a morir ahí, pero Pablo le dijo, Señor, Pablo sabía que no iba a morir porque el Señor lo llevaba a Roma. Entonces Pablo oró por todos los que iban en la barca. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos en esa barca y Cristo ora por nosotros al Padre. No estamos solos, hermanos, no vamos solos. Entonces el Señor le dice, Pablo, ánimo, ánimo, Pablo. Dice, te concedí a todos. Todos esos que iban con Pablo, dice, no, nomás se va a perder la nave. ¿Okay? Dice, pero todos te los concedí. Todos esos se convirtieron en ovejitas. ¿Okay? Entonces Dios las bendijo, incluyendo a los soldados romanos. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Esos son los que les acabo de decir. En la tierra que juró a tus padres que te daría. ¿En dónde? En la tierra que juró a tus padres que te daría. La tierra esa que no hemos visto. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. O sea, todas las iglesias de Cristo tienen hijos, hijos de Dios. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen. Okay. Nosotros vamos caminando aquí, predicamos el evangelio. El incrédulo nos aborrece. Okay. Esas plagas vienen contra ellos. Okay. Coronavirus es uno de ellos. Okay. Pero eso es una sombra y figura de cuando estemos con el Señor. Esos demonios que nos anduvieron tratando muy mal van a venir en contra de ellos. Okay. Ya nada más es cosa de tiempo, se va a cumplir todo. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeras en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Fíjense bien, no tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Hermanos, el demonio dice, ok, les voy a mandar el coronavirus, ok. Vienen disturbios, viene la muerte, hermano. O sea, va a haber va a haber maldad, va a haber gente robando, matando. No teman, no teman. Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, nuestros enemigos son espíritus, que eventualmente ese virus, ese demonio que se mete en la célula, un host, que es una persona que no obedeció a Dios, esos son los ateos, estos son las personas, todo el que no tiene el amor de Dios, ¿ok? ¿Qué van a hacer? Todas estas maldades. Entonces fíjense lo que dice el Señor. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, demonios, que se manifiestan, que no son nada en sí, en contra de nosotros, pero se manifiestan en personas. Si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, esto está en el Apocalipsis, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cristo nos saca de la esclavitud del pecado. Vienen los demonios contra nosotros, no temas. ¿Okay?
Jehová, Dios está contigo. ¿Ok? Les voy a dar aquí un caso. Yo después voy a hacer un estudio en relación a los caballos, a los sellos. Apocalipsis 6, 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ve, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Vamos a decir coronavirus, ¿ok? Y el Hades le seguía, ¿ok? O sea, el infierno, el sufrimiento, muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Ok? Entonces, si es esta generación donde se va a cumplir esto, veremos. ¿Ok? Entonces, sabemos que hay castigo. ¿Ok? ¿Va a ser la última generación? No lo sabemos. No lo sabemos. Eso solamente lo sabe el Padre. Pero cuando hay castigo, el Señor nos dice que independientemente si cuántas generaciones vaya a haber más, no lo sabemos. Pero sí sabemos que en la ira de Dios, ok, ahorita, por ejemplo, la mortandad, a mí me dijo el Señor, la mortandad ha comenzado. Entonces, si viene la muerte, y de hecho está llegando a través del coronavirus, pero vienen otras después de esas, ok. Entonces, ahora vamos donde me quedé, en Santiago 1, del 1 al 12. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. El coronavirus es una prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Okay? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloriece en su exaltación, que a través del Espíritu Santo. Pero el que es rico materialmente, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Entonces, la gente, el empresario, las corporaciones que siempre están dinero, dinero, dinero. Yo voy a hablar un poquito más acerca de esto en un estudio que se llama malnutrición. Esta es una de las últimas cosas que el Señor me dijo, la malnutrición. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí está en el contexto. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. O sea, el ser semejantes a Cristo, ya cuando estemos con Él, que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, del 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Airarse no es pecado. Cristo se enojó, pero no pecó. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros nos enojamos y tendemos a hacer, pecamos. O sea, la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, la ira no nos pertenece a nosotros. La ira le pertenece a Dios. Las calamidades, cuando las calamidades están pasando, Dios está hablando, ¿okay?, a los incrédulos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vinieron los predicadores, vinieron los que mandó el Señor
a predicar las buenas nuevas, a los pastores que dan testimonio de que hay que amar, y la gente prefirió las tinieblas, más las tinieblas que la luz. Entonces el Señor dice, los voy a castigar porque los amo, no los puedo dejar sin castigo. ¿Okay? Efesios 2, 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, a los efesios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, gentiles y judíos, hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Eso ya estaba profetizado, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, aquí ya confirmando lo que yo ya les leí antes, y a los que estaban cerca, a los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Okay? Entonces, yo voy a terminar con esta en primera de Juan 4, del 7 a 21. Fíjense bien, estamos hablando en relación a predicar el Evangelio, para que una persona que a través del Evangelio recibe el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo nos ayuda a arrepentirnos, nos ayuda a creer, nos ayuda a amar, nos ayuda a tener paz, gozo. Pero el rebelde que no escucha al Espíritu, ¿ok?, que confirma lo que dice la palabra, o sea, el rebelde, el que no quiere amar, tiene miedo todavía. ¿Okay? Con esto termino. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, el que no perdona, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fue sacrificado. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, ahí está, nadie lo ha visto. Pero el que mira a Cristo, que es la imagen misma de Dios, podemos ver a Dios, al que no hemos visto. Pero ya conociendo a Cristo, conocemos al Padre. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Otra vez, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, esta es la iglesia, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Este es el versículo que yo les quería decir
pero no les quise dar el contexto. Fíjense bien, en el amor, si yo ya les expliqué el temor, al único que tenemos que temer es a nuestro Padre Dios. ¿Ok? Fuera de ahí, dijo Cristo, no le tengan miedo a Satanás, no le tengan miedo a los hombres que los pueden matar, no le tengan miedo. Tengan más bien miedo al que los puede echar en el infierno, o sea, al sufrimiento. ¿Ok? El que puede echar su alma en el infierno. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el Espíritu de Dios, el perfecto amor, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Le tienes miedo al coronavirus? Y luego después vienen otras plagas. El amor de Dios no se ha perfeccionado en ti. Todos los estudios que yo hago siempre es en relación a lo que el Espíritu y la palabra nos dice en relación al amor en Cristo Jesús, para que ya no tengas miedos, ya no tengas temores. Entonces, si te da miedo, bueno, imita la fe de los que tenemos fe, dando testimonio de que amamos a nuestro Padre Dios, a Cristo Jesús. Entonces, así dice Cristo, no teman. El Señor está con nosotros, pero debes de mantenerte despierto, orando en todo momento. ¿Por qué? Porque el espíritu es animoso y la carne es débil. Entonces, fíjense bien, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Ok? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Cristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Ok? Que la paz de Cristo y el amor de mi Padre Dios estén en ustedes.